Ya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los presentes. Agradecemos su asistencia y participación en este webinar, en el marco del curso de Filosofía de la Universidad Científica del Sur. La exposición estará a cargo de mi persona, quien es un estudiante de Derecho en la Universidad Científica del Sur. La noche de hoy abordaremos diferentes acontecimientos, bueno, diferentes temas que acontecen en nuestro día a día en la ética en el tiempo de pandemia. Los temas a tratar son el plagio en la virtualidad, la filosofía del amor, relaciones interpersonales y estereotipos afectivos en tiempos de redes sociales, la ética en el tiempo de pandemia y si la consecuencia y la cultura van de la mano. Antes de dar inicio al webinar, les pido por favor a todos los asistentes si desean realizar alguna pregunta sobre la exposición, será a través del chat grupal que tenemos en esta plataforma, lo cual será respondida después de la exposición. Agradezco nuevamente la asistencia por parte de ustedes y damos por iniciado este webinar. La ética en tiempos de pandemia. Ahora le daré el pase a mi compañera Salet que, para que nos hable un poco, ¿no?, sobre el plagio en la virtualidad. Adelante, Salet. Muchísimas gracias, compañero. El día de hoy, primero que nada, buenas noches con todos. Y bueno, comenzando con una simple pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el plagio? Voy a responderles. Como es bien sabido, los exámenes, las pruebas de evaluación y los trabajos académicos son los instrumentos más utilizados en la enseñanza superior para valorar la adquisición y competencias, habilidades y conocimientos por parte de los estudiantes. Estos resultados académicos son utilizados indicadores del éxito a los alumnos, siendo determinantes, por ejemplo, para finalizar un curso, para poder promocionar, subir de nivel académicamente hablando y para obtener becas o títulos académicos a nivel escolar. Estos resultados también influyen a la hora de encontrar empleo, definir tu estatus como persona. Lamentablemente, son numerosos los estudiantes que toman atajo para poder superar las pruebas de evaluación, copiando con papelitos, trabajos o simplemente falsificando datos en trabajos. Deshonestamente, hablando, estos alumnos forman parte hoy en día de la forma académica. Ahora sigamos con lo que es el efecto de la pandemia en la educación. Cuando la pandemia llegó al país, tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad y cambiar la forma de comunicarnos, afrontando pérdidas y hacerles frente a los diferentes retos que ella generó en cada una de nuestras familias. Asimismo, nosotros no podríamos saber cómo cuando la comunidad universitaria está también pasando por trágicos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros como universitarios pasamos por tanto la virtualidad como en los colegios hoy en día pasan, ¿no? Y también nosotros afrontamos muchas cosas de lo que era, no sé, podría explicarles, a ver, el tema de la virtualidad, los exámenes virtuales, tanto los profesores como nosotros la pasaron horrible. La, 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 virtualidad permitió continuar, gracias a Dios, el tema de las clases con las clases virtuales. Y así nosotros pudimos dar el fin a cabo a poder seguir con nuestras carreras y los chicos escolares con sus estudios para poder ascender a un nivel académico superior. Ahora, después de todo esto, voy a hablarles sobre cómo la COVID-19, por favor, compañero avance, la COVID-19 frente al desarrollo de los servicios de comprobación de plagio. Después de un periodo bastante prolongado de tiempo de aprendizaje híbrido y a distancia, es posible hacer algunas conclusiones sobre lo que se requiere en los sistemas de determinación de plagio. Los servicios de control de plagio continúan desarrollándose para poder evitar tanto ayudar a los investigadores y a los profesores, tanto como a los estudiantes de todo el mundo, el sistema de aprendizaje en línea introducido con los problemas del curso de la COVID-19. Tienen una gran creciente demanda de control de los trabajos de los estudiantes, porque gracias a ello nosotros nos podemos dar cuenta, tanto como alumnos, con los profesores, como nosotros, darse cuenta de quiénes y quiénes no aprenden. Gracias a estas personas que, gracias a Dios, pueden comprobar y siguen hoy en día ayudando a las personas, tanto los profesores, docentes en general, saber cómo es que cada alumno aprende. Las empresas de detención de plagio están aumentando todo el tiempo como resultado de transición a una nueva forma de estudio. Se esfuerzan por garantizar que aquellas personas deshonestas no plagien. Sigamos con la conclusión que tenemos hoy en día.
Asimismo, nos damos cuenta que durante la pandemia, aunque fue dura y sigue siendo hoy por la coyuntura, vemos que los profesores y docentes en general siguen buscando la manera de poder ver que los alumnos no copien y aprendan más. Aún así, los alumnos buscan nuevas maneras de poder ingeniárselas para poder copiar, pero no podemos generalizar. Soy la alumna Mira Sale Farfán. Espero le haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Salet, por habernos informado un poco del plagio de hoy en día, que es de manera virtual. Si desean realizar algunas preguntas, por favor pueden escribirlo a través del chat. Nos daremos un espacio de 5 minutos. Se les agradecería. Bueno, eh, al parecer, como no hay ninguna pregunta, seguiremos con el webinar. Sí, buenas noches. Disculpa. Este, con respecto al título, basándonos en el título, esta pregunta va para mi compañera Salet. ¿Cómo la ética se vio influida en tiempos de pandemia? Buenas noches y muchas gracias, compañera. Bueno, empezamos contextualizándonos qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que dirige el comportamiento humano. Ahora bien, hablando como estudiante, la ética se vio afectada con respecto al plagio. Francisco Mendoza, coordinador general de los procesos disciplinarios, menciona que el plagio consiste en presentar como propio o todo alguna parte de obra protegida por derechos de autor. Entonces, mientras que la copia es la reproducción no autorizada o formulada durante la realización de algún tipo de evaluación, el plagio acecha al nombre y al momento de dar un examen o alguna práctica calificada. Sabemos que muchos estudiantes se queman las pestañas mientras otros lo ven por el lado fácil. Esto no solo lo perjudica a usted mismo, que está copiando o no, sino también a su entorno. Mencionar también que el artículo 219 del Código Penal castiga al delito de plagio con una pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 y 90 o 180 días de multa. Muchas gracias. Muchas gracias por haber respondido esa pregunta, Salet. Siguiendo con el webinar, ahora le doy pase a mi compañera María Elena, que nos hablará un poco de la filosofía del amor. Adelante, María Elena. Buenas noches con todos los presentes. Soy la alumna Marilena Ureta Arias de la carrera de Derecho. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la filosofía del amor. Siguiente, por favor. ¿Qué es el amor? Como muchos nos preguntaremos, el amor es algo que a todos los seres humanos nos inspira y nos motiva, pero también puede causarnos mucho sufrimiento cuando no es correspondido, como muchos de nosotros, ¿no? ¿Quién nos ha enamorado y nos han hecho mucho daño? Es por eso que las películas, canciones e incluso novelas giran en torno a este tema, tanto el amor como el desamor. Desde el punto de vista psicológico, el amor es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas, que es la necesidad de vincularnos, sea por la intimidad, por la pasión o por la sexualidad. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos 3 teorías clásicas del amor, que eso tiene que ver con Sternberg, que lo propone. Pasión, que es un estado de intenso de unión con la otra persona, que expresa una excitación psicológica y el deseo sexual. En la intimidad, el sentimiento referido a la vinculación, la comunicación, la confianza, la escucha y la conexión con el otro. La decisión y compromiso es la decisión de mantener el amor. Siguiente, por favor. Siguiendo con Sternberg, las 3 dimensiones forman diferentes estilos de relación afectiva, como llega a ser el cariño, que suele estar presente en las amistades. El amor romántico se trata de parejas en las que presenta fuerte presión de pasión e intimidad. El amor sociable suele aparecer en relaciones muy largas, pues hay intimidad y compromiso. Siguiente, por favor.
El encaprichamiento se refiere a relaciones pasajeras y poco significativas. El amor fatuo es el amor que no hay pasión y compromiso. Peor, no hay intimidad. El amor vacío puede tratarse de relaciones construidas del interés y el egoísmo. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el amor consumado, el amor que todos quisiéramos tener, que tiene los 3 elementos, que es la intimidad, la pasión y el compromiso. Siguiente, por favor. Ya. El amor durante la pandemia. A todas las parejas les ha afectado el amor en la pandemia. Se ha intensificado un uso de redes digitales. Como todos nosotros hemos usado las redes sociales, WhatsApp, Facebook, para tener comunicación con otras personas. Pero en el caso de los convivientes, se ha resultado que muchos números, una cifra grande de lo que es las parejas divorciadas. Siguiente, por favor. Ya. ¿Por qué hay relaciones fugaces y existe la infidelidad? Primeramente, debemos tener claro que no cualquier persona que aparezca en nuestra vida se quedará para siempre. No crearnos un cuento en nuestra cabecita y decir, esa persona la conozco, me gusta y todo, pero él no se va a quedar para siempre contigo. Tienes que conocerlo primero. Otro, la infidelidad es un abuso. Es un abuso de confianza. Una infidelidad puede destruir una relación y a los individuos involucrados, que eso llega a ser los hijos. Siguiente, por favor. Las causas de la infidelidad es buscar una alternativa a la actual pareja, la sensación de inseguridad personal, monotonía en la relación, la revancha, que es porque tú me haces infiel y yo te hago infiel. Eso no. Inestabilidad emocional. Siguiente, por favor. Y ahí, para terminar, ¿qué dice la filosofía del amor? Según Badiou, el amor es un acontecimiento y eso quiere decir que enamorarse de una persona significa enfrentar a algo inesperado, porque tú no vas a saber de quién te vas a enamorar. Gracias. Muchas gracias, compañera María Elena. Bueno, si alguno desea hacer una pregunta respecto al tema, por favor, levantar la mano. Bueno, Así es, le doy la buenas noches, palabra a mi compañera. compañera. Tu tema me pareció muy interesante y es por eso por lo que quería preguntarle lo siguiente. Personalmente, ¿cuál es su opinión respecto a la filosofía del amor? Gracias. Mi opinión sobre el amor es que es uno de los sentimientos más potentes que se pueden experimentar. En mi opinión, el amor es buscar la trascendencia humana para conectar con aquello que es eterno. El amor es el impulso esencial de la filosofía, que no es algo teórico ni frío, sino que tiene que ver con el deseo de buscar el conocimiento, la felicidad y contemplar la verdad que hay en el otro. Gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora, siguiendo con el webinar, le doy pase a nuestra compañera Vicencia, que nos hablará sobre la ética en tiempos de pandemia. Adelante, Vicencia. Bueno, muy buenas noches con todos. Agradecerle a usted, querido presentador, por cederme este espacio y darme la oportunidad. Y a ustedes también, queridos invitados, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, en este breve tiempo voy a tratar de exponer todo lo que esta pandemia nos ha dejado, o bueno, al menos lo más destacado. Antes de empezar, quisiera que tomemos unos segundos para reflexionar y puedan responder en nuestro chat de Zoom a la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los problemas más graves durante la pandemia de COVID-19? Estaré leyendo sus respuestas. Crisis sanitaria, económica, el Estado no nos apoyó,
desempleo. Bueno, eh, fueron muchos los problemas que vivimos durante este tiempo, ¿verdad? Ya, todo esto fue éticamente poco presentable porque tuvo consecuencias muy serias sobre la vida de toda una sociedad, de un pueblo, de un país, prácticamente de todo el mundo. Seguro alguna vez, mientras te encontrabas en la calle, en algún eh, lugar público, escuchaste la palabra ética. ¿Sabes lo que realmente significa ética? Bueno, siguiente PPT, porfa. Bueno, la ética es una parte de la filosofía que se encarga de reflexionar de manera crítica sobre el comportamiento de las personas y de las sociedades. Si nos adentramos en la filosofía, Aristóteles decía que la ética no era más que el carácter de una persona, así como una sociedad en la que vive esa persona. Esta frase puede parecer un poco confuso, pero en realidad tiene mucho significado. Concluimos al decir que la ética debe ser propositiva, ya que ésta elabora ideales para tener una vida buena. Bien, durante el tiempo de la pandemia, la ética en la vida y en los destinos de la humanidad ocupó un lugar significativo. Ahora vamos a identificar los momentos cruciales del enfrentamiento de estas crisis sanitarias. La pandemia de COVID-19 fue una situación extraordinaria que se podría decir que comprometió la subsistencia de individuos, de familias, de comunidades, de servicios de salud y economías a nivel universal. No solo se trató de definir la cantidad de camas de hospitalización, salas de urgencia, respiradores, medios de protección, medicamentos, personal médico, de enfermería y de aseguramiento. Velar por el imprescindible abastecimiento de agua, de alimentos, medicinas, electricidad, así como mantener la asistencia a otras enfermedades y enfermos, fueron uno de los principales problemas que esta pandemia dejó. Poco después, apareció un pedido de los médicos y del personal de salud dirigiéndose a todos con la frase, quédate en casa. Y estoy segura que aún lo recuerdan. Se conoció que las vías más efectivas para contener este virus eran el aislamiento social y la protección individual. Y para cumplir con ese pedido, los gobiernos comprometidos incluyeron las medidas sanitarias y de confinamiento recomendadas por la OMS. Por esto pero estos tuvieron que ser respaldados con responsabilidad y disciplina por nosotros mismos. Entonces, vamos a decir que una de las batallas más importantes es la que giró en torno a definir quién era el culpable. Al inicio veíamos que Estados Unidos echaba la culpa a China y viceversa. Y bueno, también no hace mucho surgió la problemática que giró en torno a lo que fue la vacuna contra el COVID-19. Ser el primero en descubrirla, o al menos tener todos los derechos sobre ella. Diremos que es una contienda en la que también se han revelado degradaciones humanas. Bueno, todas estas posturas fueron evaluadas por millones de personas de todo el mundo, y se podría decir que no pasarán al olvido tan rápido como ha sucedido en otras por su carga ética.
En conclusión, lo ético es un componente consustancial de las decisiones políticas y de las posturas que se asumen. Muchas gracias. Gracias, compañera Vicencia, por habernos informado un poco sobre lo que fue la ética en tiempos de pandemia. Ahora, si alguien desea hacer una pregunta respecto al tema, por favor levante la mano. O bien lo puede hacer a través del chat. Bueno, siguiendo con la exposición, le doy el pase a mi compañero Cristian, que nos hablará sobre la corrupción en prejuicio de la salud pública. Adelante, Cristian. Buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad de venir a exponer sobre la moral en la pandemia y la corrupción, más que nada. La irrupción del coronavirus ha marcado un antes y un después de nuestra sociedad, generado por un cambio de paradigma, así como también por un nuevo enfoque en nuestra vida diaria. Ahora, si nos destinamos en nuestro país, podemos observar actos de corrupción que eran destinados a convertir la pandemia, siendo un comportamiento inmoral al no importarle la vida de los demás. Los abusos de las autoridades forman parte de la corrupción. Un claro ejemplo de ello sería la apropiación ilícita de fondos de Estado. Algunas personas suelen aprovecharse de la situación. Yo diría que la pandemia fue una oportunidad para las personas que carecen de dignidad, ética y moral, puesto que su pensamiento solo se explaya en los beneficios para obtener en lugar de los demás. Siguiente, por favor. A esto nos preguntamos, ¿dónde está la moral en tiempos de pandemia? La pandemia generó una crisis económica, tanto política como social. A esta se ha unido una crisis de ética y falta de moral. Las secuelas de COVID dio hincapié a la inseguridad y desprotección en las personas. De igual manera, muchos peruanos de primera línea se sienten atrapados, no solo por la carencia de salud, sino por un desperdicio generado por el aislamiento. El caso Vacúnate, muy conocido en el país, sale a relucir la clase de autoridades y funcionarios públicos que tenemos, que olvidaron su deber de servir y no servirse, teniendo así cargos privilegiados con beneficios personales, asimismo buscando generar a costa de los demás beneficios propios, como ingresos sin bases aparentes. El abuso cometido pone en juego la vida de miles de personas al haber malversado bienes públicos que tienen un valor social. Entonces decimos, ¿es que la vida de los peruanos no vale nada? ¿Se puede privar de la protección de la salud a quienes más lo requieren? Solo podemos decir que esta crisis es asumida por la ciudadanía con indignación, impotencia, frustración y tristeza, así como en una desconfianza generalizada. Siguiente, por favor. Dado el caso, la Fiscalía y la DIVIAC han registrado 21.800 casos de corrupción solo en temas de salud. Esas consecuencias son inmorales e inaceptables. Ahora bien, pregunta al público, ¿por qué nuestras autoridades dejan los valores de lado y transgreden las normas para perjuicio de todos los ciudadanos?
Hasta aquí mi parte de la exposición. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Respecto a la pregunta, nos daremos un tiempo de 5 minutos. Si desean responder, por favor, que sea a través de nuestro chat. De igual manera, si desean hacer alguna pregunta, por favor, levantar la mano. Liesel. Sí, buenas noches de nuevo. Gracias por la oportunidad. Haciendo un énfasis con respecto a la corrupción en prejuicio de la salud pública. Le pregunto a usted, compañero Cristian, ¿qué opina frente a eso? Bueno, lastimosamente el Perú se encuentra en una crisis tanto económica como política. Se destacan los abusos por parte de las autoridades, ya que muchos forman parte de la corrupción, dando ello aprobación ilícita de fondos. Bueno, en el tiempo de pandemia se evidenció más, ya sea el momento de querer atender a algún paciente por COVID o alguna otra enfermedad. Los centros médicos no contaban con la infraestructura adecuada. Todo esto generó mucha indignación por parte de la población peruana, debido a que muchos tuvieron que padecer para poder acceder a los servicios y una atención inmediata. Aún así, siendo la salud uno de los derechos, causa indignación por parte de la población. Una investigación, en punto final, demuestra que hubo una adjudicación directa por 13.1 millones de soles en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, entre otros artículos. Y el monto de la coima ascendería a 1.3 millones de soles. Esto nos deja evidenciar que el mal manejo de las autoridades pone en riesgo la vida de las demás personas, poniendo en primera línea sus intereses y las situaciones de los ciudadanos quedan vulnerables. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por haber respondido a la pregunta. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de la ética en tiempos de pandemia y agradecemos la presencia de todos los que están en este Zoom. Asimismo, también a los conferencistas por habernos explicado un poco más del tema. Continuando con el webinar de la ética en la pandemia, le daré el pase a mi compañera Elizabeth, que hablará que hablará si las consecuencias y la cultura van de la mano. Adelante, Elizabeth. Ya, muchas gracias por cederme el espacio, compañero. Buenas noches a todos los estimados presentes. A continuación, mi presentación está limitada a un tema muy importante en la sociedad, que es la ética en tiempo de pandemia. Y una pregunta que la acompaña frecuentemente es, ¿la conciencia y la cultura van de la mano? Para emplear lo mencionado, siguiente. Para emplear lo mencionado, definimos primero la ética. Entendemos que es la disciplina que estudia los fundamentos de las leyes morales, siempre que haya pasado por una relación pura, teniendo en cuenta que es un acto individual y subjetivo. Para ello también detallamos la definición de moral, para ver si coexiste con la ética y cómo se puede relacionar con la cultura, ya sea si esto es relativo o la identidad del ser humano. Para entender uno de los factores que más afectaron a la humanidad en el tiempo de pandemia fue la inmovilización total por su gran magnitud que descendió. En este caso fue incontrolablemente. Y, y también cómo podemos olvidar el terror que causó en un momento a otras personas, ya que no estaban acostumbradas a estar en cuarentena, teniendo en consideración el fin legítimo y ético en cómo el Estado actuó para controlar la COVID-19 y las problemáticas que se arraigaron
en esta pandemia, puesto a que la gran mayoría de estados no pudieron controlarlo, ya que no contaban con un modelo de prevención para esta situación. Donde nos sentimos totalmente desprotegidos, ya que nuestras creencias y leyes morales se han visto interferidas, no solo en el actuar de nuestra familia, ya sea en valores y en nuestros principios, sino también en la alimentación de nuestra familia o gastos básicos del hogar, poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestros familiares, dejando de lado nuestra conciencia o en este caso llevada al límite por necesidades básicas, por la misma situación de la pandemia, ya que la gran mayoría de personas nos vimos obligadas a estar expuestas y más por crisis económica. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? Bueno, podemos entender que en un país como el nuestro, la mayoría de personas cuentan con un sueldo de ingreso que son del trabajo del día a día, que se llegan en aquel entonces a exponer nuestra salud y perjudicarnos por conseguir el dinero en situación de pandemia, ya que de esa manera sustentamos nuestra alimentación y nuestras necesidades básicas. Además, inferimos nuestras creencias como tabúes o miedos. No siempre actuamos conforme a lo que pensamos, sino que a veces nuestro instinto de bienestar se vincula más cuando se relaciona con nuestros familiares. Y puesto a ello, a todo lo anterior, lo interpretamos como el horizonte ético que nos permite crear el sentir moral como conciencia y vincularlo en el ámbito cultural para poder trascender con una solidaridad colectiva, como se vio reflejado también los remedios caseros elaborados en casa, ya sea por nuestros abuelos o bisabuelos, donde estos defendían su argumento por su cultura y creencia de que aquel remedio te ayudaba a que te mejores del SARS-CoV-2 o si tenías algún tipo de resfrío. Y que relevantemente sí lo era, sí funcionaba, sí eran eficaces. Por lo cual, ante eso, respetamos, ya sea por nuestros valores o nuestra moral, lo que ellos defendían en su creencia y en sus costumbres, ya que todo esto abarca su cultura y se aplica extensamente en la sociedad para salvar vidas, ya sea respetando sus culturas relativamente si van de la mano. Muchas gracias por su atención, estimados presentes. Muchas gracias, Elizabeth, por esa exposición. Si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor puede hacerlo a través del chat. O asimismo también puede levantar la mano. Ok, muchas gracias. Entonces seguiremos con el webinar. Ahora le daré el pase a mi compañera Angie, que hablará sobre el cuidado del otro durante la pandemia. Adelante, Angie. Ok, muchas gracias con el presentador por brindarme este espacio para poder emitir mi opinión. En principio, muy buenos días con todos los presentes. El día de hoy voy a hablar, como ya mencionó mi compañero, sobre el cuidado del otro durante la pandemia, desde una reflexión de Levinas. ¿Puedes seguir, por favor? Ok. Aquí podemos ver una reflexión de Levinas que es: el rostro del otro destruye en todo momento y desborda la imagen plástica que él me deja. La idea a mi medida y a la medida de su ideatum, la idea adecuada. Puedes seguir con la PPT, por favor. Ok. Para entender sobre el otro tenemos que entender primero sobre la libertad. La libertad es una condición concreta del ser humano
humano encarnado. Es una condición del ser humano también que lo orienta hacia los demás. Por ejemplo, un ser humano siempre va a buscar estar en contacto con otra persona. Busca estar cerca de otra persona o busca estar con otra persona, sin embargo, sin perder su libertad. Y todo esto es en las relaciones interpersonales. ¿Podría seguir, por favor? Ok, como mencionaba, la libertad está bajo el llamado del otro. Esa es una de las reflexiones de Levinas también. Y que también la libertad es la capacidad y la responsabilidad de responder al otro. Por ejemplo, si viene una persona y te grita, que es una actitud agresiva, tú tienes la responsabilidad y tienes la libertad de decidir cómo le contestas, ¿no? Una persona agresiva le contestaría de la misma, una persona asertiva le contestaría asertivamente y así. Ya llevamos un poco a la libertad. Puedes seguir, por favor. Ok, ¿quién es el otro? En la sociedad existe un prejuicio muy común que es que cuando uno piensa en el otro, piensa en los huérfanos, en las viudas, en las personas que, digamos, tienen menos recursos que nosotros, cuando no es así. El otro es el prójimo, pero no necesariamente tiene que ser una persona que tenga menos que tú. Puede ser igualmente una persona que tenga tus mismos beneficios, puede ser una persona que tenga tus mismas oportunidades. Puedes seguir, por favor. Ok. El otro durante la pandemia nosotros nos olvidamos del otro. Tal vez nos centramos en nuestros problemas, en lo que estábamos viviendo, con todo lo que estaba aconteciendo. Y nos olvidamos del otro y también aquí creo que es un poquito importante o muy importante reflexionar sobre la ayuda que nosotros pudimos dar o que dimos durante la pandemia. La siguiente, por favor. Ok, si alguien del público quisiera contestarme estas dos preguntas, ¿qué comportamientos durante la pandemia y qué comportamientos esperamos después de la pandemia? Si alguien del público desea responder las preguntas, por favor, a través del chat. Ok, sí, exactamente, era algo muy nuevo. Muchas gracias por su opinión a los que están participando y podría seguir con la BPT, por favor. Ok, aquí vemos un poco la responsabilidad con el otro y estas frases son frases que transmiten eso, ¿no? Por ejemplo, algo que sonó mucho durante la pandemia es me cuido y te cuido. Aquí vemos la responsabilidad que tenemos con el otro. ¿Por qué? Porque nosotros al cuidarnos, al no salir a eventos, al no salir a muchos lados durante la pandemia, cuidamos automáticamente a nuestros familiares, a las personas con las que nos rodeamos. Después, porque eres mi responsabilidad. La siguiente PPT, por favor. Eh, Bueno, por último, a la conclusión que quiero llegar con esto es que, o Levinas, a la conclusión que quería llegar con esto, es que él buscaba una nueva humanidad, una nueva sociedad, una nueva sociedad en donde, digamos que al ser humano le nazca la ayuda social, el ser humano no busque, digamos, lucrar o no busque un beneficio personal para hacer la obra social o para hacer algo por el prójimo, ¿no? Algo por el otro. Siguiente PPT, por favor. Bueno, aquí vemos otra reflexión sobre Levinas. Siguiente PPT. Bueno, y por último, como reflexión, dejo esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos o qué hicimos durante la pandemia por el otro? Y muchas gracias.
Gracias a ti, Angie, por tu participación. Con respecto a las preguntas, por favor, si alguien desea responderla, que sea a través del chat. Claro, cualquier duda. Según el tema mencionado, dirijo esta pregunta a nuestra compañera Angie. ¿Cree usted que es importante enseñar sobre el cuidado del otro? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta, compañera. Muy buena pregunta. Personalmente creo que sí, es muy importante saber sobre este tema. ¿Por qué? Porque ese tema toca los valores, creo yo, de la persona, ¿no? Este tema te hace reflexionar sobre lo que hiciste o sobre lo que haces durante bueno, lo que hiciste durante la pandemia, te hace reflexionar lo que haces con el otro, cómo reaccionas con el otro, la responsabilidad que tienes para con el otro. Y por eso yo creo que es un tema muy importante y que se debería de aprender y de enseñar. Muchas gracias. Bueno, por el chat tenemos una pregunta de la señorita Carolina Farfán. Quisiera saber si usted como persona ayuda a los necesitados. Ok, muy buenas noches. Bueno, respondiendo a su pregunta, personalmente sí he hecho obras de caridad ayudando a los más necesitados. Creo que eso es algo que me han enseñado de pequeña, y es algo que gracias a Dios mis papás y mis abuelos me han inculcado. Y nada, sí, sí lo he hecho. Bueno, muchas gracias por responder la pregunta, Angie. Ahora le daré el pase. Bueno, al parecer tenemos otra pregunta de Luisa. ¿Tú qué haces por el otro? Bueno, gracias Lisa por tu pregunta. ¿Qué hago por el otro? Yo creo que pequeñas acciones desde las pequeñas acciones que haces con el otro, como por ejemplo, un buenos días, un hola, ¿cómo estás? Un cómo te sientes. Tal vez a veces no se puede aportar económicamente, pero siempre está ese cómo te sientes o hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y todo eso. Yo creo que, bueno, ¿qué hago por el otro? Creo que sí, sí hago cosas, pero ahorita no podría decir específicamente qué cosas, pero desde las pequeñas acciones empiezan. Muchas gracias, Angie. Y esperamos que Angie pudo haber respondido su pregunta. Bueno, siguiendo con el webinar, le daré el pase a nuestra compañera Yanira Guamantica, que nos dará las conclusiones sobre el tema expuesto el día de hoy. Adelante, Yanira. Para terminar, argumentaré la conclusión de todo lo comentado por los conferistas, de acuerdo con su investigación con respecto a la ética que se vio en tiempos de pandemia. 1. Se vio un cambio en la educación, se tuvo que hacer uso de la virtualidad, donde se vio varios fallos como la comunicación entre amigos y plagios a través de parafraseos en trabajos, preocupando esto a los profesores. A lo largo, esta virtualidad se volvió agotador, volviéndose estresante a muchas personas debido a la costumbre de distraernos saliendo y viendo nuestro entorno. 2. El amor en la pandemia se basó a través de aplicaciones digitales como las redes sociales, convirtiendo el amor de las parejas en un amor a distancia, es decir, un amor sin contacto físico. Por otro lado, esta pandemia creó una nueva forma de amar sin contacto físico. Hizo que se aumentara el tiempo juntos en algunas parejas, pero en otras se llegó al divorcio. 3. Se desarrolló una crisis económica, tanto política como social, sumándose a una crisis de ética y falta de moral. La pandemia, con las secuelas ocasionadas del COVID-19, ocasionó inseguridad, falta de protección y todo aislamiento. Cuatro, destacó la inmovilización total por su gran magnitud con el fin de controlar
la propagación del COVID-19 en el Perú. Cinco, y última conclusión, el COVID-19 terminó con la vida de toda clase de personas, haciendo que las personas se vuelvan unidas con el propósito de hacer que trabajemos en equipo contra el COVID-19, sin importar las clases sociales o estatus, porque si no cuidamos del otro, podría contagiar a los demás. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los conferencistas y también a todos los asistentes que están en este Zoom. Agradecemos su asistencia y por haberse quedado hasta el final, ¿no? Eso sería todo y hasta aquí el webinar. Muchas gracias.